Como ya se habrán dado cuenta por videos anteriores, el día de hoy comenzó el Iberoamericano de Ajedrez 2024, un evento que estamos transmitiendo en directo y si quieren volver a ver les estaré dejando los enlaces en la descripción de este video. Y bueno, como suele ser habitual en la primera ronda de estos eventos, los jugadores más fuertes o los principales favoritos se suelen enfrentar a rivales técnicamente inferiores. Sin embargo, en esta primera jornada han habido varias sorpresas, posiblemente motivado a que varios de los jugadores favoritos vienen de jugar la Olimpiada Mundial de Ajedrez, un evento que estuvo sumamente exigente y aquí ya se empieza a notar el cansancio. Así que si quieren saber cuáles fueron las principales sorpresas de esta primera ronda, quédense hasta el final porque también tendrán la tabla de posiciones actualizada tras las dos primeras jornadas. Eso sí, no sin antes recordarles por supuesto que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video si les gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan la transmisión de la tercera ronda que inicia el día de mañana a las 11 a.m. hora de Venezuela, 5 de la tarde, España. La primera partida que vamos a ver fue el enfrentamiento entre el gran maestro y, bueno, gran favorito, actual campeón de España, Eduardo Iturrizaga contra el jugador de Portugal, Samuel Goncalves. Un jugador que de hecho todavía no tiene ningún título FIDE, pero les adelanto que terminó sorprendiendo bastante a Iturrizaga. Con las piezas blancas, el gran maestro Eduardo Iturrizaga iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el jugador portugués Samuel Goncalves respondía con caballo F6. C4 de Iturrizaga, G6 de Goncalves, caballo C3, D5 y caballo F3. Bueno, las negras deciden jugar una defensa Grunfeld y bueno, Iturrizaga decide no meterse en las líneas más complicadas tras la captura del peón en D5. Prefiere jugar algo más sólido, caballo F3. Alfil G7 por parte de Goncalves y ahora Eduardo juega H4. Si bien decidió no entrar en la variante principal con peón por peón, sí que se lanza a tratar de destruir el fianchetto de inmediato con la jugada H4. D por C4 por parte de Goncalves, E4 de Iturrizaga que se apodera del centro a cambio del peón, C5 de las negras que bueno también buscan contragolpear de inmediato, D5 de Eduardo que sigue ganando espacio, B5 de las negras que ahora ataca muy rápido por el flanco de dama y E5. Bueno, Iturrizaga aquí parece que tiene mucha confianza y se lanza muy rápido con los peones. Sin embargo, recuerden que hay un dicho que dice que todo movimiento de peón genera una debilidad y en este caso lo vamos a poder ver. Técnicamente lo correcto era H5. La idea es que, bueno, tras caballo por H5, el caballo se desvía de la casilla F6 y ahora sí se puede capturar el peón en B5. Tras dama 5 vendría caballo C3 y las blancas no están mal, ¿no? Si las negras deciden ganar un peón con alfil por caballo, se arriesgan a quedar con una posición débil por las casillas negras. Ahora, el problema de E5 es que Goncalves jugó caballo G4 y comienza la presión sobre uno de los peones centrales. Iturrizaga decidió defenderlo con alfil F4, la que de nuevo no es la mejor opción. Aquí era preferible de nuevo H5 atacando y en caso de caballo por E5 vendría H6, alfil F6, caballo por E5, alfil por y caballo por B5 con una posición complicada donde de hecho parece que las negras tampoco es que estén mal. Pero tras la jugada alfil F4 de Iturrizaga, enroque por parte de Goncalves, caballo por B5, alfil D7, perdón, caballo D7, alfil por C4, caballo D por E5 y tras caballo por E5 se firmó el empate. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, en realidad no estoy seguro, pero supongo que en esta posición, como le toca jugar a las negras, Iturrizaga pues le pidió tablas a su rival, ya que probablemente no se sentía tan cómodo después de la apertura, lo que no suele ser muy habitual, ¿no? Normalmente, aunque los grandes maestros tan fuertes como Iturrizaga no se queden de la mejor manera en la apertura, tienden a arriesgar para intentar imponer su fuerza, ¿no? Pero parece que el campeón de España no quiso esto y aquí se firmó el empate. Fíjense que tras caballo por vendría alfil por, alfil por. Y bueno, las negras de hecho se quedan con la pareja de alfiles. Hay una debilidad aquí en D5 que puede ser muy molesta. Y las negras no están nada mal. Bien, la segunda partida que veremos se dio también en esta primera ronda, por supuesto. En este caso les hablo del duelo entre el fuerte gran maestro chileno Cristóbal Enríquez, el número 10 de Latinoamérica, contra la maestra FIDE española Inés Prado.
Y es que, bueno, Cristóbal Enríquez viene precisamente de jugar la Olimpiada. En la partida anterior, bueno, Iturrizaga ni Goncalves estuvieron allí en la Olimpiada, pero igual fue sorpresivo. En cambio aquí, pues Cristóbal sí viene de una Olimpiada durísima. Tuvo rivales muy fuertes, incluido el campeón del mundo. Con las piezas blancas, el gran maestro Cristóbal Enríquez iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, la maestra FIDE Inés Prado respondía con C5. Caballo F3 por parte de Enríquez, D6 de Prado, D4, C por D, caballo F6, caballo C3 y A6. Tenemos una defensa siciliana variante Najdorf. H3 por parte de Cristóbal, E6 de la jugadora Inés Prado, G4 de Cristóbal que se lanza con todo y D5. Bueno, fíjense que en las dos últimas partidas que hemos visto, los fuertes grandes maestros favoritos se han lanzado muy rápido al ataque, ¿no? Iturrizaga con H4, con D5, con E5, mientras que aquí Cristóbal se lanzó también de inmediato con G4, algo que de nuevo suele ser habitual, ¿no? Los jugadores como ellos se tienen bastante confianza y algunas veces quisieran terminar algo rápido para poder descansar en esta primera ronda y no agotarse demasiado, cosa que a veces no puede salir muy bien. Caballo de E2 por parte de Cristóbal, aquí por cierto D5 fue una buena reacción de las negras. Y ahora H5, una jugada muy interesante, ¿no? Sin miedo, la jugadora española se lanza también a atacar al gran maestro chileno. Técnicamente más sólida era alfil C5 y bueno, tras peón por peón y dama B6, las negras tienen aquí contraataque en el punto F2. Pero H5 yo veo que es una jugada interesante y valiente. G5 por parte de Cristóbal Enríquez, caballo por E4 de Inés Prado, caballo por E4, D por E4, dama por D8, rey por D8, alfil G2, alfil D7, alfil E3 y alfil D6. Bueno, de momento aquí Cristóbal decide no capturar el peón central y a cambio pues mejor desarrolla las piezas. Enroque largo por parte de Cristóbal que ataca el alfil, rey E7 de Inés Prado, torre D2, torre C8 y G6. Bueno, una posición bastante interesante. Y ahora la jugadora española jugó alfil C5, quizá una imprecisión. Era mejor alfil C6 para, bueno, por lo menos defender el peón central y que las blancas tengan que perder algún tiempo con el caballo para intentar recuperarlo. Además, está en el aire alguna jugada como F5. En cambio, tras alfil C5, G por F7 por parte de Cristóbal Enríquez, alfil por E3 de Inés Prado, F por E3, alfil C6, torre H de 1, caballo D7, alfil por E4, caballo E5, alfil por C6, torre por C6 y caballo D4. Y bueno, aquí de nuevo quizá Enríquez comete una imprecisión, era mejor torre G1 atacando en G7. Tras rey por F7 viene caballo F4 y bueno, fíjense que las blancas intentan aprovechar todas las debilidades del rival. En cambio, tras caballo D4, torre C5 y la posición está técnicamente igualada. B4 por parte de Cristóbal que de nuevo se lanza pero quizá dejando algunas debilidades. Torre C3 por parte de la jugadora española atacando en E3. Torre G2 por parte de Cristóbal atacando en G7, torre F8, torre por G7, torre por F7, torre G5, torre por E3, torre por H5 y caballo C4. Bueno, las negras se han defendido muy bien en esta posición, pero empiezan a tener problemas de tiempo. 5 minutos contra 22 del chileno. Torre C5 por parte de Cristóbal que ataca al caballo, caballo B6, H4, torre 4 y H5. El peón blanco comienza a correr. Rey F8 por parte de las negras, B5 de las blancas, A por B5, caballo por B5 y ahora torre F5. Un error aquí de las negras producto del apuro de tiempo. Ya la maestra española está jugando solo con el incremento. Lo correcto era caballo C4 y en caso de A4, rey G7 y bueno, se mantiene el peón bajo control. En cambio, tras torre F5, Cristóbal decidió jugar torre por F5 después de una larga reflexión. Y bueno, le digo que aquí es donde se piensa notar el cansancio, ¿no? Era mejor en este momento torre C7. Fíjense que aunque se entrega el caballo, pues no se puede capturar porque hay mate con torre de 8. Y en caso, por ejemplo, de caballo D5, pues entonces vendría torre por B7 con ventaja. En cambio, tras torre por F5, E por F5 por parte de Inés Bravo, torre F1, caballo C4, torre por F5 jaque, rey E7, C3, torre H4, torre G5, rey F6 y torre C5.
Sigue siendo una posición complicada, ¿no? Las blancas tienen 2 peones de ventaja, pero al estar tan mala la estructura, las negras pueden compensar. De hecho, la máquina dice que esto es igualdad. B6 por parte de Inés Prado, torre C6 de Cristóbal Enríquez, rey E5, H6, rey D5, torre G6, torre H2, A4 y ahora caballo E5. Un error aquí por parte de la maestra española. Lo mejor era torre H1 jaque y tras rey C2, torre H2. Y creo que no hay cómo evitar las tablas, ¿no? Por ejemplo, si el rey intenta venir, vendría caballo B2 y cae el peón de A4. Pero tras la jugada caballo E5, torre por B6 por parte de Cristóbal y ahora rey C4, una jugada perdedora. Lo más curioso es que a la jugadora española le quedan 37 segundos, a Cristóbal Enríquez le quedan 3 minutos 43 segundos. Lo correcto aquí era jugar caballo C4 y en caso de torre A6, torre H1 jaque. Pero tras rey C4, Cristóbal jugó rey D1. No vio la mejor jugada porque, bueno, quizás jugó muy rápido. Lo correcto aquí era jugar A5 para correr ya con el peón. En caso de rey C5, viene caballo D6 y bueno, el caballo se prepara para dar un jaque y seguir avanzando al peón. Pero tras rey D1, caballo G4 por parte de la jugadora española. Quizá era algo mejor rey C5. Torre C6 jaque por parte de Cristóbal Enríquez. Rey D3. Torre D6 jaque. Rey E3. Rey C1. Caballo por H6. A5, caballo F5, torre F6, caballo G3. Y bueno, ahora aquí Cristóbal comete un grave error. A6, grave error en el sentido de que la posición se vuelve a igualar. Como le digo, quizá esto ya es producto del cansancio, a que la posición tampoco era tan fácil, ¿no? Lo correcto era caballo D6. Y en caso de torre A2 viene rey B1, torre A4. No se puede capturar el peón por el doblete que hay aquí en C4. Pero tras rey B2, bueno, el rey se prepara para colaborar allí con el avance de los peones. En cambio, tras la jugada A6, torre A2 por parte de la jugadora española. Error, una jugada que parece lógica para tratar de detener al peón. Pero lo correcto era caballo E4 para atacar la torre y empezar a buscar la red de tablas. Tras torre A2, rey B1 por parte de Cristóbal, torre A5 y torre B6. De nuevo, el gran Toby se equivoca en esta posición. Era mejor caballo D6, buscando el tema del ataque doble con jaque. Tras torre B6, caballo E4 por parte de las negras, rey C2, torre A2 jaque, rey B1. Aquí fíjense que si, por ejemplo, rey B3, vendría torre por A6, torre por y caballo jaque con tablas. Pero tras la jugada rey B1, torre A5, rey C2, torre A2, rey C1, rey D3, torre C6, torre C2, rey B1 y caballo D2. Bueno, fíjense qué bonita red de tablas logra conseguir aquí la maestra española. Y es que tras rey A1, caballo B3, rey B1 y caballo D2 no se puede evitar el empate porque es triple repetición de jugadas. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida, no? Increíble, Cristóbal tuvo varias oportunidades para rematar, pero no lo logró. Ya quizás empieza a notar el cansancio, ¿no? Y finalmente, bueno, tenemos otro enfrentamiento, en este caso, entre dos jugadores que sí estuvieron en la Olimpiada. En este caso les hablo del maestro internacional ecuatoriano Alberto Santos contra el gran maestro brasileño Alexander Fier. De nuevo, una partida que fue de las mayores sorpresas. Y es que, aunque Alberto Santos es maestro internacional, pues actualmente tiene un elo de 2168, muy por debajo de los 2551 de Alexander Fier, que de hecho lo ubica como uno de los principales favoritos a ganar el torneo. Con las piezas blancas, el maestro internacional Alberto Santos iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras, el gran maestro Alexander Fier respondía con caballo F6. C4 por parte de Santos, G6 de Fier, caballo F3, alfil B4 jaque, alfil D2, dama E7, G3, alfil por D2, dama por D2, caballo C6, caballo C3, D5, E3, D por C4, alfil por C4 y enroque. Bueno, muy característico de Fier. Está jugando extremadamente rápido, ya lo hemos dicho en otras partidas, ¿no? Fier es un jugador que está acostumbrado a esto, pero a veces le puede salir muy caro. Enroque por parte de Alberto Santos, B6 de Alexander Fier, torre F de 1, alfil B7, alfil F1, torre F de 8, alfil G2 y caballo B4. Bueno, recién aquí Fier utiliza unos cuantos minutos, ¿no? Pasa de 1.32 en la apertura a 1.23. Gasta 9 minutos, mientras que su rival ya ha gastado alrededor de 13.
A3 por parte de Alberto Santos, caballo B D5 de Fier, caballo por, alfil por, dama E2, C5, D por C, B por C. Esto debería ser igualdad, ¿no? Más allá de que las negras quizá tengan una estructura algo inferior, pues lo bueno es que abrieron la columna B por donde van a poder atacar. Caballo E5 por parte de Santos, dama B7 de Alexander Fier, alfil por D5, E por D5 y B4. Una pequeña celadilla aquí que le pone el maestro ecuatoriano al gran maestro brasileño. Pero Fier juega torre 8. Por supuesto, capturar quizá no sea la mejor opción, ¿no? Tras peón por. Sencillamente el peón no debe ser capturado porque viene caballo C6 con doblete. Pero tras torre 8, caballo de 3 por parte de Alberto Santos, C4, caballo F4, torre E4, dama F3, torre a E8, caballo E2, caballo G4, caballo F4, caballo E7 y caballo E2. Con esta jugada las blancas demuestran sus intenciones de hacer tablas en la posición. Quizá, bueno, no se sentían muy cómodos allí por culpa del peón pasado de las negras. Pero Alexander Fier se tiene confianza, tiene más de una hora en el reloj, su rival tiene 25 minutos. Y el brasileño jugó caballo de 7, decide forzar los acontecimientos. Grave error. Caballo F4 por parte de Alberto Santos, que vuelve a llevar a su caballo hasta casilla, esperando que Fier regrese, pero no. Fier jugó caballo B6, ¿no? Con la intención de seguir forzando. Torre A2 por parte de Santos, dama A8 de Alexander Fier, rey G2, H6, torre A de 2, C3, torre C2, torre C8 y torre E3. Y bueno, de momento ahora, pues las blancas son las que toman la iniciativa atacando uno de los peones de las negras, el peón pasado. Y Fier aquí comete un error grave, torre C, C4. La idea de esta jugada, pues no sé, porque sencillamente se está colgando el peón, ¿no? Lo correcto era torre S4 defendiéndolo y tras caballo por D5 viene caballo por dama B8 y bueno, la posición sigue más o menos igualada, aunque las blancas tienen un peón de más, pues bueno, el final de piezas pesadas, no siempre son difíciles. El problema de torre C4 es que la posición blanca es más cómoda tras torre C por C3, torre por y tras caballo C4, dama D1. Ahora es el maestro ecuatoriano el que se tiene confianza y comienza a atacar los peones de las negras. Caballo B6 por parte de Alexander Fier para defender. Rey G1 del maestro ecuatoriano quitándose el rayo X. Y torre C4, una jugada incorrecta que se cuelga un truco táctico. De nuevo el cansancio aquí por parte de Alexander Fier. Lo correcto era dama de 8 jugando a la defensiva para mantener el peón. Tras torre de 3 viene torre 5 y por lo menos el peón se defiende momentáneamente. Pero tras torre C4, el maestro ecuatoriano demuestra que, bueno, está en buena forma ya que jugó caballo por D5. Buena jugada. Si se captura de caballo, se cae la torre. Si se captura de dama, igual viene dama por dama, caballo por y torre por torre, perdiendo calidad. Por eso Fier no tiene más remedio que jugar torre por C3, pero tras caballo por C3 la posición debe estar perdida porque las blancas tienen dos peones de ventaja. Dama C6 por parte de Alexander Fier, dama D8 del ecuatoriano, rey H7, dama D3 y rey G8. Obviamente aquí Fier sí ya quiere tablas, ¿no? Y es que sabe que está totalmente perdido. Pero su rival le dice, no, la oportunidad ya pasó. B5 por parte del maestro ecuatoriano, dama C5 del gran maestro brasileño, dama D8 jaque, rey H7, dama D3, rey G8 y A4. Aquí las blancas lo que hacen es ganar un poco de tiempo con esos jaques, pero nada de tablas. Dama 3 por parte de Alexander Fier, dama D8 jaque de Alberto Santos, rey H7, dama D3, rey G8 y dama D4. Buena jugada para defender el peón. Rey H7, bueno, Fier sigue esperando a ver cómo va a ganar el ecuatoriano. Dama E4, rey G8, dama D4, rey H7 y rey G2. De nuevo para ganar algunos segundos. Rey G8 por parte de Fier, H4 de Santos, rey H7, E4, rey G8, caballo D5, buena jugada. Y ahora tras dama por, caballo E7, rey H7 y dama por, la posición se simplifica, ¿no? Fíjense que las negras tienen que capturar y tras caballo C6 se cae el valioso peón de A7, tras lo cual, bueno, la blanca van a tener un peón libre que va a servir como distractor. Caballo C3 por parte de Fier atacando el peón, caballo por A7 de Alberto Santos, caballo por E4 y B6. Las blancas entregan uno de sus dos peones, pero como le dije, este peón es muy fuerte y además está muy alejado.
Caballo D6 por parte de Alexander Fier, que lo detiene. Caballo B5 de Santos, una pequeña trampa para que capture y el peón se va. Caballo B7, Fier no cae, rey F3, G5, H por G y rey E4. Aunque las negras de momento lograron detener el avance del peón, pues el avance del rey blanco es decisivo, ¿no? El rey negro está muy lejos. Rey G6 por parte de Fier, rey D5 de Santos, F5, caballo D6, caballo A5, B7, caballo por, rey H5 y rey E5. Las negras no se pueden salvar y tras rey G4 y caballo D6, el gran maestro Alexander Fier, uno de los grandes favoritos, decide abandonar en la primera ronda porque sabe que no hay escapatoria, está perdido, ¿no? Por ejemplo, en caso de F4 vendría G por F4 y rey E4 evitando la entrada del rey. Se puede jugar F3, pero tras rey E3 el rey no va a poder defender más al peón y bueno, obviamente caballo y peón se gana fácilmente. Bien amigos, ¿qué les han parecido estas sorpresas en la primera ronda del torneo iberoamericano? Les comento que en la segunda también hubo algunos batacazos. Por ejemplo, Goncalves, al que vimos ahorita en el video jugando contra Iturrizaga, derrotó al gran maestro chileno Cristóbal Enríquez, ¿no? Que se queda con medio punto en las dos primeras jornadas, casi que sin oportunidades de ganar este torneo, ¿no? Porque empezar perdiendo es muy complicado. Por acá, como les prometí, tienen el standing de la ronda número 1, ¿no? Vamos a subirlo un poquito más para que puedan ver allí al primer lugar. Vamos a subir otro poquito por acá. Y bueno, allí tienen en el primer lugar a Paco Vallejo de momento con 2 puntos. Obviamente esto está comenzando, hay muchos jugadores. Después está Alberto Santos, a quien acabamos de ver derrotando a Alexander Fier. También le ganó Alberto en la ronda de la tarde a un maestro internacional peruano de 2360. Pablo Salinas, tercer lugar, que jugó una de las partidas más espectaculares. Bueno, el remate más espectacular que va de momento en este torneo. Ya lo veremos más adelante. Paolo Ladrón de Guevara Pinto, Félix Hinojosa, Gianmarco Leiva, Diego Flores, Alex Garrido, Martín Rocamora, Lorenzo Ferea. Bueno, hay muchos jugadores allí con 2 puntos, entre ellos Faustino Oro, ¿no? Por acá lo tienen. Si vieron los videos anteriores, sabrán qué tal le fue en las partidas. Pero bueno, ¿qué les pareció este pequeño resumen de la sorpresa de la primera jornada? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque mañana recuerden, 11 de la mañana Venezuela, comienza la tercera ronda de este torneo, que bueno, ya se está poniendo cada vez mejor, ¿no? ¿Logrará Faustino la norma de Gran Maestro? Esperemos que así sea, vamos a ver qué sucede. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.